Mis padres vendieron la colección de libros raros de primera edición de mi hija Ana, de 10 años, la que había heredado de mi bisabuela, por 16.500. Gastaron el dinero en una lujosa sala de cine en casa para los hijos de mi hermana Cale. Cuando Catherine se enteró, no lloró, sonrió y dijo: «La colección ya se fue». Los rostros de mis padres se pusieron pálidos. ¿Alguna vez te has sentido como el invisible en tu propia familia? Cuéntame tu historia en los comentarios. No grité, no rompí ni un solo vaso ni exigí saber cómo podían ser tan crueles. Eso habría requerido una inversión emocional que ya no tenía en personas que solo compartían mi ADN. Simplemente me di la vuelta, tomé la mano de Ana y salí de aquella casa mientras el olor a serrín fresco y pintura de alta gama todavía se pegaba a mi ropa. Puedes oler una mentira con la misma claridad con la que puedes oler una renovación. El olor químico del nuevo ala del cine se sentía como una acusación. Era el olor de 16.500 del futuro de mi hija siendo vertidos en paneles de yeso y altavoces de sonido envolvente. Me senté en mi coche, el motor aún caliente, las vibraciones del asiento marcando el mismo ritmo frío y constante de mi corazón. A mi lado, Ana permanecía en silencio. Tampoco lloraba. Era una niña tranquila y observadora, muy parecida a mí quizá. Había pasado años en esa biblioteca con control de temperatura junto a la bisabuela Catherine, aprendiendo que algunas cosas están destinadas a preservarse y otras a descartarse. Sabía perfectamente en qué categoría acababan de colocarla sus propios abuelos. Me incliné hacia el asiento trasero y saqué mi computadora portátil. En ese momento no me sentía como una madre, me sentía como una auditora. Durante años había sido la inversora silente en su versión de una familia feliz. Yo era quien gestionaba el portal de exención fiscal histórica de la propiedad. Yo era quien se aseguraba de que su casa colonial mantuviera su estatus de monumento histórico, una designación que les ahorraba $3.500 al año en impuestos. Ellos lo veían como su deber como archivista. Yo lo veía como una suscripción a una familia de la que empezaba a darme cuenta de que nunca había formado parte. No necesitaba hackear ningún sistema. Yo era el enlace autorizado con el registro histórico. Mis padres creían que la exención fiscal era su derecho de nacimiento, pero olvidaron que dependía estrictamente de mi auditoría anual de cumplimiento. No la revoqué por despecho. Simplemente presenté un aviso formal de incumplimiento. En el momento en que desmontaron aquella biblioteca, invalidaron su exención, convirtiendo su lujosa propiedad nuevamente en un pasivo sujeto a impuestos que nunca podrían permitirse. No se trataba de ser mezquina, se trataba de contabilidad precisa. Si querían tratar los activos familiares como su fondo personal, podían gestionar las complejidades legales de un monumento histórico sin mi supervisión profesional. Luego, abrí mi aplicación bancaria. El mes pasado, mi madre me había sugerido que pagara el depósito de $1.200 para la fiesta de inauguración del cine de Cale. Lo llamó mi contribución a la felicidad de los niños. Lo pagué silentemente, como siempre hacía, pensando que ser fácil de manejar era lo mismo que ser amada. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años, y la cuenta finalmente estaba vacía. Inicié una orden de suspensión de pago del depósito. No dudé. No me pregunté si Cale se avergonzaría o si la fiesta se arruinaría. Esto no era un colapso, era un balance. Observé cómo la pantalla de confirmación brillaba en la tenue luz del coche. Transacción cancelada. El cambio de poder se sintió frío y clínico. No se iban a asombrar por lo que habían hecho. Se iban a asombrar de que finalmente hubiera dejado de seguirles el juego. Dentro de la casa, probablemente ya estaban eligiendo la tapicería de terciopelo para los asientos del cine.
Aquí afuera, en la oscuridad, mi computadora portátil brillaba con un tipo diferente de amanecer. Uno hecho de hechos, números y una retribución silenciosa. Observé el cursor parpadear en la pantalla de mi computadora portátil como una cuenta regresiva hacia una realidad para la que ninguno de ellos estaba preparado. Durante 31 años había sido la chica que no causaba problemas. Era la hija confiable, la que manejaba la logística, la que se aseguraba de que las facturas se pagaran y de que el estatus de monumento histórico de la propiedad se preservara. Mientras que mi hermana Cale era tratada como una frágil obra de arte, mis padres Angela y Brandon solían decirle a la gente que yo era la independiente. Lo que realmente querían decir era que yo era la que no tenían que preocuparse, porque siempre elegiría su comodidad sobre la mía. Había estado viviendo en una prisión sin barrotes desde que tengo memoria. Es un mecanismo psicológico que solo recientemente he llegado a entender. La cadena invisible del sobreviviente. Cuando creces en una casa donde el amor es un recurso limitado, aprendes a sobrevivir volviéndote invisible. Aprendes que si no pides nada, si no te quejas y si solucionas cada problema antes de que se convierta en inconveniente para las personas a cargo, quizá te permitan quedarte. Mi silencio no era debilidad, era una táctica de supervivencia de décadas. Pensé que si era lo suficientemente útil, algún día finalmente me verían. Pero la verdad es que ser fácil de manejar solo te vuelve más fácil de ignorar. Me miré en el reflejo de la ventanilla oscurecida del coche. Llevaba un suéter que había comprado en una tienda de segunda mano hace 3 años. Había destinado mis ingresos extra a la educación de Anna y al cuidado de la bisabuela Catherine, mientras que el guardarropa de diseñador de Cale era financiado con préstamos familiares que jamás se esperaban de vuelta. Yo era el motor invisible que impulsaba su estilo de vida. Un empleado fantasma que evitaba que su casa financiera ardiera mientras ellos se bronceaban bajo el sol de su propio sentido de derecho. Les había ahorrado $3,500 al año en impuestos a la propiedad gracias a mi trabajo archivístico en la finca. Y aún así, no dudaron en robar $16,500 del futuro de mi hija para construir un ala de cine. Recordé a Ana en esa biblioteca el mes pasado. La habitación había sido su santuario, un lugar que olía a tinta y pergamino viejo y pesado. Se sentaba en el suelo junto a Catherine, con sus pequeños dedos recorriendo los lomos dorados de libros que tenían cientos de años. Catherine le decía que esos libros no eran solo objetos, son voces del pasado que se nos ha confiado proteger. Ana lo entendía. Sentía el peso de ese legado. Para ella, aquella biblioteca era una promesa de que pertenecía a algo más grande que ella misma. Ahora ese santuario había sido vaciado para hacer espacio para un cine en casa. Mis padres miraron esas voces del pasado y no vieron más que papel que podía cambiarse por altavoces de sonido envolvente. No solo vendieron una colección, incineraron el único lugar donde mi hija se sentía realmente segura. Asumieron que me quedaría en silencio, porque siempre lo había hecho. Pensaron que las cadenas de mi supervivencia me mantendrían en mi lugar, pero no se dieron cuenta de que, al atacar a Ana, rompieron el mismo mecanismo que me mantenía sumisa. El contrato invisible que me ataba a sus caprichos había sido destrozado, dejando solo las cenizas frías de mi antigua lealtad. Las barras invisibles habían desaparecido, y por primera vez en mi vida ya no me interesaba ser útil. Me interesaba ser escuchada. Mi teléfono no solo sonó, vibró con el peso de la negación de mi madre. Angela me llamó 6 veces antes de que finalmente contestara. Su voz era ligera y pulida, como si estuviera hablando de arreglos florales para una gala, en lugar del robo de la herencia de mi hija. Olivia, cariño, estás siendo demasiado sensible, dijo, con esa pizca familiar de condescendencia atravesando la línea. Me dijo que Ana solo tiene 10 años, y que puede leer copias digitales de esos libros con la misma facilidad. Para ella, 16,500 en historia no eran más que papel acumulando polvo en una habitación que podía usarse mejor para el entretenimiento. Luego estaba Cale. Mi hermana ni siquiera se molestó en llamar. En cambio, actuó para su público. Abrí Instagram y encontré un nuevo reel que había publicado 1 hora después de que nos fuéramos. Ahí estaba ella, girando en medio de la biblioteca vacía,
con cinta azul de pintor enmarcando la habitación como si fuera un escenario. Había usado un filtro brillante que hacía que el aserrín de la obra careciera purpurina cayendo. El pie de foto decía, limpiando el polvo para hacer espacio para las estrellas. Lo acompañó con un emoji de corazón y una serie de etiquetas sobre vida de lujo y familia primero. No solo se justificaron, celebraron. Vieron la liquidación del futuro de Ana como una simple reasignación de activos familiares, un sacrificio necesario para la comodidad de los verdaderos protagonistas. Fue entonces que entendí que la deuda de su arrogancia había superado con creces los límites de mi paciencia y que yo había terminado de subsidiar su crueldad. Dejé de ser una hija fácil de manejar y empecé a ser la archivista para la que me habían formado. Esta vez la ira no fue ruidosa, fue clínica. Una claridad fría y afilada que eliminó cualquier obligación que aún sintiera hacia personas que me veían como un personaje secundario en su historia. No respondía a ninguno de sus mensajes de texto cada vez más frenéticos. En su lugar, volví a mi red profesional. Llamé a un colega del Departamento de Libros Raros de la Universidad Estatal y le informé que había irregularidades significativas relacionadas con la colección Catherine. Como tenía las claves administrativas del estatus de monumento histórico de la finca y su fideicomiso asociado, pude iniciar una auditoría formal del patrimonio en menos de una hora. Esto ya no era una disputa familiar, era una investigación profesional. Redacté un solo correo electrónico y lo envié al chat grupal familiar. Fue tranquilo, objetivo y letal. He iniciado un inventario completo del fideicomiso del patrimonio Catherine. Cualquier activo faltante debe ser contabilizado dentro de 48 horas. Vi aparecer las confirmaciones de lectura una tras otra. Angela, Brandon, Cale. Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron mientras se daban cuenta de que su viaje gratis se había convertido en un pasivo legal. Habían pasado años creyendo que mi talento para el orden era solo una conveniencia para ellos. Estaban a punto de aprender que en el mundo de la archivística profesional, los números nunca mienten y el rastro documental siempre lleva a la verdad. El asesor legal de la Universidad Estatal no tardó en encontrar la podredumbre debajo de la superficie. Me llamó su abogado principal, Marcus, un hombre cuya voz sonaba como una hoja afilada deslizándose sobre seda. Me dijo que el inventario que había solicitado había encontrado un obstáculo. El coleccionista privado al que mi padre vendió los libros ya presumía de su adquisición fuera de mercado en un foro exclusivo de libros raros. Pero esa no era la noticia principal. La noticia principal era que mis padres no solo habían vendido una reliquia, habían violado un fideicomiso de patrimonio cultural registrado. El abogado me explicó los detalles del acuerdo de fideicomiso que Catherine había firmado hacía 22 años. Era un documento vinculante que ligaba la colección al estatus legal de la finca. Al sacar los libros de su santuario con clima controlado y venderlos a un comprador privado no verificado, Angela y Brandon habían pasado de una disputa familiar a un delito grave contra el patrimonio. Escuché al abogado explicar los estatutos. Mi cara era una máscara de calma archivística. La universidad estaba legalmente obligada a denunciar la violación de confianza. Esto ya no era sobre sentimientos heridos, era sobre la ley. La notificación de investigación se redactó antes de que terminara la llamada. Catherine sabía perfectamente qué clase de personas había criado. Había anticipado su codicia décadas antes de que ellos mismos la sintieran. La biblioteca no era solo una ruma, era una trampa legal para cualquiera que valorara más los altavoces de sonido envolvente que la preservación de un legado. Justo cuando colgué, apareció una notificación en mi teléfono. Era una invitación digital de Cale, cargada de acentos dorados y arrogancia artificial. Estás invitado a la gran abertura del cine en casa de los Henderson, decía. El evento estaba programado para el sábado a las 7 de la noche. Mi madre incluso añadió una nota privada. Por favor, sé lo suficientemente adulta como para asistir. Dejemos atrás las cosas desagradables por el bien de la imagen familiar. Miré el documento legal formal en la pantalla de mi portátil, el que decía que mis padres ahora eran objeto de una investigación criminal,
Y luego la brillante invitación al cine. Estaban planeando una fiesta con dinero robado, mientras los cimientos de su estatus comenzaban a derrumbarse. No sentí lástima, no sentí remordimiento. La cuenta de mi empatía estaba oficialmente cerrada, sus puertas selladas contra cualquier explotación futura. Hice clic en aceptar. En la invitación, quería estar en primera fila cuando se apagaran las luces de su ilusión cuidadosamente construida. La hacienda colonial resplandeció cuando llegué el sábado a la noche. Cada ventana brillaba con una luz cara y costosa que habíamos mantenido gracias a 3.500 al año en exenciones fiscales. El camino de entrada parecía un cementerio de SUVs lujosos y sedanes alemanes. Dentro, risas y tintineo de copas llenaban el vestíbulo. Pero para mí todo sonaba hueco, como un escenario hecho de cartón y esperanza. Caminé entre la multitud con la bisabuela Catherine del brazo. No parecía una mujer de 82 años en recuperación, parecía una soberana regresando a una colonia rebelde. Mi madre, Angela, nos interceptó cerca de la entrada del nuevo ala del cine en casa. Llevaba un vestido de seda que costaba más que la matrícula anual de mi hija y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Olivia, Catherine, llegan justo a tiempo para el brindis, dijo, con una voz cargada de gracia teatral. No le devolví la sonrisa. Miré la entrada del cine, cubierta de pesado terciopelo, y percibí el mismo olor a pintura fresca que había reemplazado el aroma de la herencia de Ana. Entramos en la nueva ala. Era una obra maestra de la indulgencia, asientos reclinables de alta gama, una pantalla que ocupaba toda una pared y paneles acústicos que habían costado 16.500 de historia robada. Mi padre, Brandon, estaba al frente con una copa de champán vintage con el aspecto de un hombre cuyas decisiones de vida acababan de ser validadas por el lujo. Se aclaró la garganta, atrayendo la atención de la sala. Esta ala representa nuestro compromiso con la próxima generación, comenzó, con una voz que retumbaba con una autoridad que no merecía. Se trata de crear un espacio donde esta familia pueda reunirse y disfrutar del éxito que hemos construido. Los observé y comprendí que sufrían la ilusión de poder que a menudo persigue a una cartera vacía. Creían que por vivir en una propiedad histórica y gastar dinero como si fuera agua, realmente poseían el estatus que proyectaban. Pero su importancia no era más que una capa de barniz, sostenida por bienes materiales. Cuando el dinero se acaba, personas como Angela y Brandon no tienen el carácter interno para sostenerse por sí mismas. Habían construido un cine sobre una base de robo y esperaban que aplaudiéramos la construcción. Catherine dio un paso adelante. Su bastón resonó contra el costoso suelo nuevo. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Brandon se congeló. «Bueno, Brandon», dijo Catherine con una voz tranquila y afilada como una helada de invierno. «Veo que has estado muy ocupado». «Mamá, es una celebración», consiguió decir Brandon, pero su voz sonaba débil. Catherine miró los mulidos asientos y luego lo miró directamente a él. «Hoy vendiste la colección». La copa de mi madre tintineó contra su platillo. La mirada de Catherine recorrió a los invitados, dirigiéndose a la sala como un juez que dicta un veredicto final. Todos se tensaron, pero yo permanecí inmóvil. Entonces, Catherine terminó la frase que los había atormentado durante semanas. La colección y toda esta propiedad nunca fueron suyas. Están en un fideicomiso de patrimonio cultural registrado. Durante 31 años confundieron su estatus de fiduciarios con una escritura de propiedad real. Se les concedió un usufructo condicional, un derecho a permanecer solo mientras protegieran este legado. Al vender los activos, desencadenaron la disolución automática de su derecho de permanencia. «No son los dueños, Brandon», continuó Catherine, «solo eran ocupantes que incumplieron los términos del fideicomiso». El silencio que siguió fue tan cortante que se sintió como cristal rompiéndose. La cartera vacía finalmente quedó expuesta. Mis padres no eran la élite, eran simplemente cuidadores que habían quemado los muebles para calentarse y el fuego finalmente había alcanzado las paredes. El silencio en la habitación no era solo la ausencia de sonido, era la evaporación repentina de toda la identidad de mis padres.
Observé cómo el color desaparecía del rostro de Brandon, volviéndose de un gris que coincidía con el costoso suelo de pizarra que había instalado con dinero que no le pertenecía. La fiesta de inauguración del cine no terminó con un brindis, terminó con un éxodo masivo. Las risas murieron a mitad de frase y las conversaciones se desvanecieron cuando las personas que antes estaban ansiosas por disfrutar del lujo, de repente recordaron que tenían otros lugares donde estar. Reconocieron la investigación federal por delito contra el patrimonio por lo que era, un diagnóstico terminal para la reputación de la familia. Observé cómo evitaban el contacto visual con Angela. Su silencio confirmaba una verdad simple. En su mundo, solo vales lo que puedes demostrar que posees. El colapso de Cale fue el más público. Cuando la noticia del robo del patrimonio comenzó a circular en los medios locales, la marca de influencer que había construido durante años empezó a desintegrarse en tiempo real. Los seguidores que antes habían dado me gusta a su video girando en la obra, ahora inundaban sus comentarios con palabras como ladrona y fraude. Ella permanecía en una esquina del cine, con el teléfono iluminándole la cara, mientras la historia viral de los libros robados superaba sus cuidadosamente editados reels. Su carrera era un monumento a su propia vanidad y se estaba derrumbando bajo el peso de una sola verdad innegable. Había intentado construir un legado sobre una base de robo. Brandon intentó discutir. Su voz débil y quebrada decía que habían mejorado la propiedad, pero la bisabuela Catherine no se movió. Solo lo miró, con la espalda recta, como una línea trazada con tinta permanente. «Mejoraste tu comodidad con dinero robado, en una casa que ni siquiera posees», dijo. Los 60 días siguientes pasaron como segundos. Mis padres se vieron obligados a vender sus coches y cancelar sus membresías de lujo para reembolsar al comprador de la colección robada. Se mudaron a un pequeño apartamento aburrutado en las afueras de la ciudad. Un lugar sin ala de cine, sin piscina y sin una historia detrás de la cual pudieran esconderse. La hacienda colonial quedó en silencio, esperando a las personas que realmente comprendían el valor de lo que había. La casa se sintió diferente el día que mudamos nuestras cajas. El silencio ya no era pesado, era lija, como una casa que finalmente había dejado de contener la respiración. Ya no había ruidos de construcción, ni olor químico de pintura fresca, ni risas artificiales de personas que trataban nuestra herencia como un activo desechable. Pasamos la primera semana desmantelando lo que quedaba del cine. Las cortinas de terciopelo fueron retiradas y la pantalla gigante fue reemplazada por estanterías de caoba que la bisabuela Catherine había encargado décadas atrás. Cuando los libros de primera edición finalmente fueron devueltos por el coleccionista privado, recuperados solo después de que el comprador comprendiera que estaba en posesión de propiedad histórica robada, el alma verdadera de la biblioteca regresó. El aire se volvió a llenar de ese olor inconfundible de pergamino antiguo, pulidor de madera e inca. Me senté en mi escritorio, en el corazón de la biblioteca, y abrí mi teléfono por última vez. El chat grupal familiar era un estanque estancado de reproches, exigencias y mensajes de culpa enviados desde el apartamento de las afueras. Durante 31 años era yo la hija útil, la que resolvía la logística mientras era tratada como un personaje secundario en su propia vida. Era a mí a quien llamaban para ahorrar 3.500 en impuestos, pero fui la primera en la que sacrificaron por un ala de cine. No escribí un último mensaje, no exigí una apología que no eran capaces de dar. Simplemente presioné eliminar y bloqueé sus números. Por primera vez en mi vida, no hubo ruido. Miré a Ana, acurrucada en un sillón de cuero con un volumen restaurado sobre el regazo. No tenía que encogerse allí, no tenía que disculparse por ocupar espacio. Si estás escuchando esto y has pasado tu vida al margen de tu propia familia, siempre siendo quien da mientras otros toman, esta es mi carta para ti. Nunca fuiste invisible porque te faltara valor, fuiste invisible porque estaban tan cegados por su propia codicia para ver algo que no pudieran explotar. Poner un límite no es una traición, es una restauración, es liberarte del peso de las personas que solo valoraban tu silencio.
La casa finalmente entendió para quién estaba destinada. No era un escenario para un reel de influencer, ni un monumento a una cartera vacía. Era un santuario para los guardianes de las historias. Mientras el sol se ponía y arrojaba una luz dorada sobre los lomos de 1000 voces preservadas, comprendí algo. Mientras mis padres vendieron una colección para construir un cine, yo destruí un cine para salvar a una niña. ¿Catherine fue demasiado lejos o no lo suficiente? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias de justicia y verdad.